el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes y qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy martes 24 de septiembre en este estudio diario. Y ya sea que se estén alistando para salir, estén preparando un cafecito. El énfasis del cafecito es porque es algo muy rico, algo muy bueno, con lo que podemos acompañar nuestro devocional. Y volvemos a hacer hincapié en la invitación que les comentábamos hace unos días de orar por nuestros hermanos de nuestras iglesias locales, orar por nuestros pastores, orar por los hermanos que están en un puesto de dirección, liderazgo, para que el Señor sea sosteniéndolos cada día más, para que el Señor sea guiándolos y para que podamos juntos avanzar en la fe. Y hoy vamos a hablar un poquito al respecto. El devocional lleva por título con un objetivo en común. Está en Nehemías 11 del 22 al 36. Así dice la palabra del Señor. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, de los hijos de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Erimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y Benjamín, con un objetivo en común. Vemos que esta parte nos desglosa ahora sí el orden, la distribución de cada uno de la labor de los sacerdotes. Y es lo que estamos viendo, cómo se enfocaban en lo que era la oración, la adoración, pero también en esta cuestión de cómo empezaron a habitar la tierra. Y esto nos va a llevar a lo que es este pasaje, la distribución de lo que fueron, en este caso, termina lo que son los cantores, los hijos de Asaf, y también cómo hubo un decreto al respecto, pero también cómo empezaron a poblar la tierra, las aldeas. Recordemos que habían hecho una distribución y habían abierto la convocatoria. Quienes quisieran quedarse en Judá y poblar y estar aquí en la tierra de nuestros padres. Y nada más vamos a estar viendo un punto con tres subpuntos que nos habla al respecto, con un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo en común? Tanto lo que ellos tenían y lo que nosotros como creyentes y miembros de una iglesia local tenemos. El objetivo en común, el cual es adoración y obediencia a Dios. Se nos menciona aquí un personaje, el cual es Uzi, el cual es delegado ante los cantores, y se nos menciona un poco de su genealogía. Él era hijo de Bani, de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, él pertenecía a los hijos de Asaf, los cuales eran cantores. Si nos vamos al libro de Salmos, podemos encontrar que dice Salmo de David, Salmo de los hijos de Coré y también de los hijos de Asaf. Entonces los hijos de Asaf, ellos estaban encargados inclusive de componer estos cantos, estas oraciones, los cuales servían para un momento congregacional o un momento personal, para poder decirle: Señor, toma el control de todo. Señor, te expresamos, te abrimos nuestro corazón, socórrenos, ayúdanos. Entonces ellos estaban encargados de lo que era la adoración, y Dios permite en su grande misericordia que Uzi sea el encargado, dice, sobre la obra de la casa de Dios.
en este caso, era la dirección de los cantos en el servicio del templo de Dios. No sé cuántos de los que nos estén escuchando estén implicados en lo que es este servicio a la adoración a Dios. En este caso, cuando nosotros decimos adoración a Dios, ya lo relacionamos, hay una asociación específica a lo que es la música. No obstante, esta cuestión de adoración va más allá de lo que nosotros podemos expresar a través de los instrumentos musicales, a través de nuestra voz, al acoplarnos a la que son las melodías. Pero en ese elemento vamos a entrar en unos momentos más adelante. Pero hay una cuestión aquí en el versículo 23. ¿Por qué se les empieza a dar esta autonomía, esta dirección de que ellos podían empezar a poner personas, los cuales direccionaran y empezaran a buscar que el pueblo entendiese y adorase a Dios, que buscasen, delimitasen qué es lo que vamos a cantar, cómo vamos a adorar a Dios? ¿Por qué? Porque había un decreto, dice el versículo 23, había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. No solamente una persona se encargaba, sino que había grupos específicos para adorar a Dios de acuerdo a los días. Pero ¿de quién nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo del rey de Persia. Esto nos lleva a Esdras capítulo 7, el cual dice en el versículo 21. Artajerjes. Dice, y por mí Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Ese es el contexto de este momento. Artajerjes, rey de Persia, está dando indicaciones para que todas las demás personas del otro lado del río obedeciesen conforme dice, porque él era escriba de la ley de Dios. Y dice el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? De manera que él estaba reconociendo que Dios es soberano, que él estaba que Dios está por sobre, en este caso, Artajerjes. Y recordemos que en ese momento, los que eran, un ejemplo, Nabucodonosor, después Darío, después Artajerjes, ellos se creían casi Dios en la tierra. Entonces, el hecho de que esté una redacción de esta manera significaba que él había entendido a quién estaba obedeciendo Esdras y posteriormente Nehemías. Y es el versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes, los levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. No debía de ponerle una retribución, no debían de pagar impuesto ni nada. ¿Por qué? Porque su labor era específicamente adorar a Dios, la dirección de la obra de los cantos. Y eso lleva a esta cuestión, a lo que es la autonomía en obediencia. En el caso, un ejemplo bastante interesante es que en México el gobierno le da autonomía a lo que son las universidades para que éstas puedan plantear lo que son sus planes de estudio, cuáles son las ofertas educativas para que puedan suplir las necesidades del entorno. Pueden enseñar, tienen esa libertad de cátedra. Y aunque tienen esa autonomía para poder ofertar materias, para ofertar licenciaturas, tienen que responder, obviamente, a lo que es una demanda del gobierno, una demanda general. De manera que nosotros, aplicando este pequeño ejemplo, tenemos autonomía, sí, para adorar a Dios, para obedecerlo, pero nos tenemos que regir conforme a lo que nos dice la Biblia. Y es algo que mencionaba hace un momento, la adoración no solamente es a través de la música, la adoración debe ser un estilo de vida. Y es estos los tres subpuntos que mencionaba, cómo adoramos a Dios. Y el primero es una adoración en gratitud y temor. Hebreos 12:28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios nos da la oportunidad de conocer lo que es el Evangelio, nos da la oportunidad de saber
cuáles son sus demandas, qué es lo que nosotros debemos de dejar, qué es lo que nosotros debemos de obedecer, esta cuestión de la santidad. Entonces, con base en ello, debemos de ¿qué? Tener gratitud a Dios por esa misericordia que nos tiene, y a través de ello debemos de agradecerle con temor y reverencia. Nuestra vida debe estar impregnada de temor y reverencia, no un miedo infundado, no, sino un respeto sustancioso, un respeto sustentado, perdón. Sustentado en la verdad de que Dios es verdadero, de que Dios nos escucha, de que Dios nos está viendo, de que nuestra vida debe ser una muestra de lo que la Biblia está haciendo en nosotros. ¿Vamos a tener errores? Definitivamente, pero es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos direcciona para que podamos en oración entregarle lo que tenemos y decirle: Señor, ayúdame, gratitud y temor. El otro elemento de nuestra adoración es aquella que guarda el sustento en amor. Ya sabemos que vamos a adorar a Dios en gratitud y temor por lo que por lo que Él nos ha dado a través de Jesús, pero también eso nos lleva a cómo guardamos lo que Él nos da. En 1 de Juan 5:2 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor, el guardar el sustento con amor implica esta cuestión de amar a Dios, pero también guardar sus mandamientos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a amar a Dios y sus mandamientos? Bueno, con la fe que Dios nos permite tener en Él. Ese recurso, ese don que nos da. El versículo 3 nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque Él nos dice: tomen mi yugo y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Cristo ya la llevó. Él nos deja el camino, Él nos ayuda en ese transitar. Nosotros tenemos que vivir en una adoración perpetua y en una gratitud, y eso lleva a la cuestión de una adoración verdadera. En Juan 4:23 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Pero ¿cómo vamos a adorar en espíritu y en verdad? Porque hemos entendido lo que es la gratitud, el temor, que debemos de vivir sustentados en amor y guardando lo que son sus mandamientos, lo que es la verdad, lo que está en la palabra, y ahora sí podemos adorar de manera verdadera. Así que tenemos un objetivo en común como miembros de una congregación, el cual es adorar en obediencia a Dios, y esa adoración va a conllevar a la gratitud, al temor, a guardar con reverencia el sustento en amor, y también amar a nuestros hermanos creyentes, y eso va a llevar a una adoración verdadera. Eso empieza en nuestras casas, en nuestro día a día, a luchar y matar, a morir a nuestro pecado cada día, adorar a Dios, arrepentirnos constantemente, y a su vez llevar eso a un ámbito congregacional, adorando todos juntos a nuestro Señor. De manera que la narrativa continúa que después de que ellos entendían lo que era la adoración, la oración, el buscar a Dios, el designar estos espacios, esas personas que iban a estar al frente de los demás cantores, de los demás sacerdotes, de los demás levitas, ahora sí podían empezar a distribuir las tierras. Y eso es lo que nosotros tenemos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido. De manera que si tenemos dificultades en nuestro trabajo, si se está complicando, se nos está haciendo pesado, si en nuestra escuela los trabajos se nos están agobiando, o hay personas que nos están cansando, debemos decirle: Señor, ayúdame. Señor, sé tú tomando el control de todo. Me voy a ocupar en ti, y sé tú respaldándome en todo lo demás. De manera que este devocional sea de edificación, de fortaleza a cada uno de ustedes. Agradecemos cada uno de sus comentarios. Reciban un afectuoso saludo. Les invitamos a que nos puedan escribir aquí en la caja de comentarios de dónde nos escuchan, qué enseñanza les ha dejado estos devocionales, inclusive si tienen alguna petición de oración. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. De tal manera amó Dios al mundo,